La palabra de esta mañana es cómo vencer al desánimo. Y vamos a compartir esta palabra, por eso les invito a tomar asiento. Por supuesto, tenemos que entender que son tiempos muy difíciles para toda la humanidad. Esto no es ninguna novedad, ¿verdad? Son tiempos difíciles también para nuestro país, tiempos difíciles para las familias, para todo aquel que procura ser feliz, tener tranquilidad, tener bienestar. Bueno, la situación está muy difícil, Y esto a nosotros los cristianos nos puede llegar a tocar, nos puede tocar. No podemos escapar de la realidad. Sí podemos afrontar esa realidad y con fe avanzar en el nombre del Señor. Amén, avanzar. Por eso la palabra de esta mañana tiene que ver con el desánimo, porque muchas veces, y lo vamos a ver en la Biblia, los cristianos nos enfrentamos a este ataque, un ataque de desánimo. Quizás en esta mañana te encontrás recibiendo esta palabra y te está pasando algo de eso. Es como que una ola de desánimo vino sobre tu vida. ¿Te puede pasar esto? ¿Te pasó alguna vez? Bueno, muchas veces, ¿no? Parece como que el desánimo viene y nos aplasta y perdemos las fuerzas. Esto, cuando leemos la Biblia, lo encontramos que muchas personas, aún personas de fe, que han experimentado milagros, que Dios los ha respaldado, también en algún momento bajaron los brazos. En algún momento se vieron abrumados por la situación y se rindieron, bajaron los brazos. Y ahí tuvo que venir Dios y darle nuevas fuerzas y volverlos a levantar, porque esa es la gran bendición que tenemos, que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Si por alguna razón el desánimo se apoderó de tu vida, bueno, nosotros los cristianos tenemos una gran bendición, que Dios va a acudir a nuestro favor. Dios va a acudir a tu favor y te va a levantar. La gracia de Dios y el favor de Dios están sobre tu vida. El Señor te va a levantar. Es más, a veces el desánimo obra en una forma tan poderosa que hasta es una fuerza diabólica que nos ataca y tenemos que confrontar contra eso. Tenemos que levantarnos en fe y pelear, batallar espiritualmente y confrontar a las tinieblas en oración. Es más, si tenemos que decirle, diablo, fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mi hogar, nos tenemos que levantar con fe y hacerlo. ¿Por qué? Porque es una confrontación espiritual. Amén. Como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad, contra demonios. Cosas que ni siquiera vemos. Hay un mundo espiritual que atenta contra la fe de un cristiano y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que levantar en fe. Amén. Por eso si alguien está desanimado, como alguien dice, algunas personas dicen, inclusive los psicólogos dicen que aún lo poco es mucho en estos casos. Lo poco es mucho. Bueno, levántate con ese poquito de fuerza que tengas y empezá a buscar al Señor. Empezá a buscar el respaldo de Dios. Levántate en fe. Aún ahí es donde tenemos que poner en práctica esa palabra que dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Amén. Ese puntito que tengas de fe, poquitita fe, poquita, pero levántate en el nombre de Jesús y vas a hacer que esa fortaleza se caiga. En el nombre de Jesús el Señor va a obrar a tu favor, te va a liberar, amén. Las cadenas se van a romper y te vas a volver a levantar, pero no aceptes de ninguna manera quedarte en este estado de desánimo, angustiado, angustiada, triste, sino nos tenemos que levantar en fe. Amén. ¿Está preparado para recibir la palabra en esta mañana? Bueno, vamos a ver, primer punto de este mensaje. Primero, el desánimo
es un verdugo de Satanás que nos roba la esperanza, la confianza y la fe, haciendo que olvidemos nuestra naturaleza como hijos de Dios. Amén. Este es el punto. El primer ataque que recibimos para desanimarnos es dudar de que somos hijos de Dios. Inclusive Satanás lo intentó hacer con Jesús en el desierto. El diablo intentó tentar a Jesús en el desierto, porque la primera tentación que Jesús tuvo allí en el desierto fue tratar de que dude de que si era un hijo de Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Usted sabe esta historia, la conoce, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuántas veces nosotros tenemos esta duda? Y pensamos, ¿Dios estará conmigo? ¿Me va a ayudar Dios? Yo que soy pecador, por lo que hice hoy, por lo que hice ayer, por lo que hice en esta semana, ¿Dios estará conmigo? ¿Lo pensaste alguna vez? Muchas veces, muchas veces. Y es ahí donde viene el desánimo, porque enseguida uno piensa, no soy un buen cristiano, no soy un buen padre, no soy un buen hombre, no soy un buen argentino, no soy una buena persona. Empiezan las dudas, no soy, y esas dudas te hacen dudar de que Dios te puede llegar a ayudar. Y es ahí donde tenemos que experimentar la misericordia de Dios. Porque más allá de todas tus miserias, Dios te ama. Con todas tus miserias, Dios te ama. Amén. No es que Dios va a esperar a que no tengas más miserias y que te conviertas en una persona intachable y ahí Él te comienza a amar. Sino todo lo contrario. Su palabra dice que Él nos amó primero. Amén. Así que cuando venga ese ataque sobre tu vida y empieces a dudar de que sos un hijo de Dios, de que sos una hija de Dios, bueno, esto es una mentira que pone el diablo. Va a intentar poner el diablo para que dudemos de nuestra identidad. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos hijos de Dios. Y aquel que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. La va a terminar sobre tu vida. No sé cuál es la condición espiritual. No sé en qué estado te encontrás hoy. Capaz que es verdad, hay muchas miserias que en algunos momentos te hacen pensar, ¿Dios estará conmigo? Pero la verdad es que no es por tus obras, no es por tu capacidad, sino es por la gracia de Dios. Y aunque no lo merezcamos, gloria a Dios, bien fuerte, es por mérito de Cristo. Gloria a Dios. Es por mérito de Cristo. Por eso tenemos que tener la identidad de hijo de Dios y para esto se necesita también dar un paso de fe. Porque muchas veces nos falta fe en entender que Dios nos ama y que por su gracia somos sus hijos. Nos falta tener esa fe y aún no creemos realmente en el perdón de Dios sobre nuestras vidas. ¿Tenés alguna duda? Recibí el perdón de Dios. Poné en marcha tu fe. Recibí el perdón de Dios, pero no lo siento. Pero no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. De creer. Pero no sabe lo que yo hice, no sabe lo que he hecho, no sabe lo que hago. Pero poné en marcha tu fe y recibí el perdón de Dios. Es el primer paso para estar en marcha y recibir esa identidad de que somos sus hijos. Así no tenemos ninguna puerta abierta y no dudamos de cuál es nuestra identidad. Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y nadie nos va a apartar de ese lugar. Por eso la palabra dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está por venir, ni nada nos va a apartar del amor de Dios. Nada, nada. Por eso recibí el perdón del Señor, viví bajo la gracia de Dios. No vivas bajo las obras.
No vivas bajo las obras. La religión, inclusive no hablo de la religión evangélica. A veces los evangélicos nos convertimos en grandes religiosos, ¿verdad? Todos tenemos esa tendencia de ponernos en una postura religiosa, y la religión empieza a poner argumentos de que nos lleva a intentar ser un hijo de Dios por nuestras obras. Pobre de nosotros porque cada vez estamos más lejos, y lo que Dios quiere es que experimentemos su gracia, su gracia. Va a haber obras, vamos a andar en buenas obras, porque por andar en fe vivimos en buenas obras. Nuestras vidas van a cambiar, vamos a ser transformados por Dios, seguro, pero tenemos que vivir bajo la gracia de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, tenés que vivir bajo la gracia de Dios. Aleluya, bajo la gracia. Ni hablar ya que lo miraste al hermano, ni hablar de juzgar al prójimo. Porque por ahí uno experimenta la gracia para uno, pero cuando ves al otro decís, pero este no, él no puede, así no. También la gracia es para tu hermano, para tu hermana, para tu familia, para todos los que te rodean, la gracia de Dios. Y eso nos da la victoria de tener la potestad, porque tenés un poder. Yo no sé si alguna vez experimentaste tener un poder legal, un papel que dice, no es el dueño, pero es como si fuese. Tiene la potestad de ir y firmar, ¿no? Te hace sentir hasta importante eso. Tenés el poder. Bueno, nosotros tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. El poder. ¿Qué se hace con el poder? Vos vas y lo mostrás en el lugar indicado. Lo mostrás. No sé si tenés que firmar una escritura y no sos el dueño, pero te dieron el poder. Vos cuando te sentás en el escribano y dices, bueno, los dueños, no está el dueño, no, pero yo tengo el poder. El escribano que dice, bueno, usted tiene que firmar. Y vos, tengo el poder. El poder y la potestad que tenemos como hijos de Dios, la tenemos que mostrar a las tinieblas, al mundo, aún a nosotros mismos. Mostrate el poder. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, y que nadie te quite de ese lugar, porque Dios te puso y le costó mucho esfuerzo al Señor que estés en ese lugar, tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Que nada te haga perder este lugar. Entonces, cuando viene ese ataque de desánimo sobre nuestras vidas, empezamos a dudar. ¿Soy hijo? ¿No soy hijo? ¿Dios está? ¿No está? Me abandonó Dios. Hay montones de promesas que dice que Dios está siempre, pero uno piensa, me soltó la mano Dios, me soltó la mano. Entonces empezamos a dudar primero de nuestra identidad, y empezamos a dudar y después dudamos de lo que Dios dice, porque Dios dice que Él está con nosotros siempre, pero nosotros decimos, no, Él me dejó, y dudamos no solamente de nuestra identidad, del poder que tenemos, sino también dudamos de lo que Él dice. Y el desánimo puede seguir actuando de tal forma en mi vida que me rindo totalmente, me rindo. Pero lo que Dios dice en esta mañana, que nos levantemos en su nombre, porque no es en nuestras fuerzas, no es en tus fuerzas, no pelees más en tus fuerzas, pelea en el respaldo del Señor, con el respaldo de Dios. Aleluya, con el apoyo del Señor. Dios va adelante. No es en nuestras fuerzas. Vamos a otra palabra. 6 causas que generan desánimo. 6 causas que pueden hacer que uno baje los brazos. Y las tenemos que analizar, porque si te encontrás desanimado, primero el cansancio. Por ahí estás cansado. Estás cansada,
y eso es lo que te produce desánimo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el cansancio? Descansar. 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 Porque también el cansancio es un síntoma de que nos hemos levantado en nuestro orgullo y estamos haciendo algo de más que no debemos hacer. Esta es la realidad. Y hay algo que quizás muchas veces los creyentes pasamos por alto. Pensamos que como está mucho en el Antiguo Testamento, no hablamos del tema. La Biblia nos enseña del día de reposo y nos enseña que que Dios descansó. Que Dios descansó. Cuando Él creó todas las cosas, descansó. Descansó de la creación. Al séptimo día, descansó. Si Dios tuvo que descansar, si Dios se tomó un descanso, nosotros también tenemos que descansar. Tenemos que descansar. Y si el primer síntoma de que estás desanimado y desanimada es porque estás agotado, agotada, bueno, es tiempo de descansar. Si servís a Dios, si estás cansado, es tiempo de hacer menos tareas. Aún en la iglesia. Parece una contradicción, ¿no? Pero a veces hay cristianos que se ponen en una posición de omnipotencia, creen que pueden hacer todo. Y llega un momento que se quedan sin fuerzas aún en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque falta descanso. Falta un tiempo de reposo. Un tiempo en que no hay que hacer nada. ¿Qué hay que hacer en el día de reposo? Nada. Bueno, hay un tiempo en que hay que descansar. Hay que descansar. Entonces, si ves que uno de los síntomas a tu desánimo es que estás corriendo demasiado, si en tu casa están corriendo demasiado, quizás por las necesidades, porque el dinero no alcanza, porque la economía está muy difícil y estás tratando de salir adelante trabajando más, esforzándote más, y es bárbaro que sea así, que Dios te dé fuerzas para eso. Pero hay un momento que hay que descansar. Hay un momento en que hay que parar y decir, Señor, renová mis fuerzas. Puede ser que en esta mañana, aquí sentado, estés descansando en la presencia de Dios. Descansá. Pero aún descansá en tu mente. No pensés en lo que hay que hacer dentro de un rato, en nada. Solamente descansá y recibí lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Pero necesitamos un tiempo de descanso. Segundo, la frustración, el fracaso. Cuando algo sale mal, eso nos desanima. Cuando algo no es conforme a lo que nosotros creíamos que tenía que ser, uno baja los brazos. Y enseguida nos empezamos a frustrar. Enseguida pensamos que no vamos a tener éxito. Y nos convertimos en personas, en vez de ser personas de fe, en personas pesimistas. También salir de ese lugar. Salir de ese lugar. A veces los cristianos nos convertimos en personas que solo aceptamos el éxito. Queremos ganar siempre. Queremos ganar siempre. Y no es así. Hay momentos que tenemos que aceptar las derrotas. Tenemos que aceptar los fracasos. Tenemos que aceptar cuando algo nos salió mal. Cuando hemos fracasado, tenemos que aceptarlo, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir, no bajar los brazos cuando las cosas salen mal. Abandonar esa postura fatalista y levantarnos en el nombre del Señor. Abandonar esa postura en donde pensamos que todo va de mal en peor, y ahí es donde debemos poner en marcha la fe y decir, en el nombre del Señor me levanto. Amén. Me levanto. El temor, contrario a la fe, nos apoderamos de temores. Cuando escuchamos malas noticias nos llenamos de temores. Pensamos que ese temor va a arruinar nuestras vidas. Empezamos a pensar mal en vez de tener fe en Dios, de confiar en Él. El temor es tener fe de lo malo. Tener fe de que algo malo va a suceder. Y Dios te dice, te puse en un lugar de bendición.
En tu vida Dios ha preparado bendiciones de antemano para que andes sobre ellas. Por lo tanto, poné en marcha tu fe. No vivimos por vista, sino vivimos por fe. ¿Amén? ¿Cómo vivimos? Por fe. Por lo tanto, más allá de la realidad que veas, tenemos que aprender a vivir por fe. Otro punto más, la injusticia. La injusticia nos desanima. La negatividad y la derrota. Tenemos que abandonar, salir de ese lugar y levantarnos en fe. Si por alguna razón el desánimo se está apoderando de tu vida porque alguno de estos puntos lo estás sufriendo, alguna injusticia, alguna derrota, algo atacó tu vida y te hizo bajar los brazos, es tiempo de que te levantes en el nombre del Señor. Ahora en un momento si Satanás o las circunstancias produjeron algún trauma en tu vida. Bueno, el Señor, así como sana una enfermedad física, puede sanar la enfermedad que hay en tu alma. Puede terminar con esa herida y puede hacer que te vuelvas a levantar. Si por alguna razón o alguien que está recibiendo esta palabra estás en una situación de angustia y esa angustia aumentó tanto que hoy te encontrás deprimido, deprimida y no tenés ni fuerzas para levantarte, bueno, el Señor, así como sana una enfermedad física, puede sanar tu alma y te va a levantar. Recibí el milagro de parte del Señor. Él va a sanar tu corazón. Él te quiere levantar y lo puede hacer por medio de un milagro. Sabemos que estás enfermo, que estás enferma. Dios te va a sanar. El Señor hace milagros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y abandonar ese mito de que a los cristianos nada les sale mal. Es mentira. Dejar ese mito de que los cristianos no pueden tener un fracaso. No es verdad. Lo vemos en la Biblia. Es más, los cristianos caen. Los cristianos pecan. Los cristianos bajan los brazos. Pero tenemos algo especial. Que el Señor está con nosotros. Y Él nos vuelve a levantar. Él nos vuelve a levantar. Aleluya. Gloria a Dios. La mayoría de los que están recibiendo esta palabra son creyentes y de mucho tiempo. Y muchos han bajado los brazos más de una vez. Pero la bendición es que Dios nos vuelve a levantar. El Señor nos vuelve a levantar. Por lo tanto, levántate en el nombre del Señor. Levántate con fe. Vamos a otra palabra. Josué tiene que animar al pueblo. ¿Y qué les dice? Para conquistar la tierra prometida, para avanzar. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Esta es una palabra para tu vida. Es palabra de Dios, aleluya, para todo su pueblo, para Israel y para los cristianos, para el pueblo de Dios, ante un gran desafío, ante una conquista. En este caso era conquistar una tierra, la tierra prometida, pero seguramente tenés un montón de promesas por conquistar y de desafíos. Lo que Dios te dice, no te desanimes, no tengas miedo. Levántate, levántate. Esa acción es la que necesita Dios de parte nuestra, que nos levantemos. Por eso lo poco es mucho en estos casos. Cualquiera sea tu situación, levántate, hace algo, comenzá a caminar y en ese andar Dios te va a sostener. En ese comenzar a caminar se activa el poder de Dios y Él comienza a hacer milagros. ¿Por qué? Porque aceptás la identidad. Soy un hijo de Dios y voy a avanzar no en mis fuerzas, no con mis éxitos, sino en el nombre del Señor, con su poder. Dios va delante nuestro. Dios va delante nuestro.
Hace un momento hablábamos con unos hermanos que hasta hay que dosificar lo que uno escucha. Hay que medir, ¿está bien estar informado? ¿Está bien leer las noticias? ¿Está bien escuchar la situación mundial, la situación social, la situación de nuestro país? Está bien estar al tanto de todo. Pero llega un momento que uno tiene que poner límites hasta dónde. Porque hay situaciones que te pueden llegar a pasar por arriba y el desánimo te aplasta. Entonces uno tiene que saber escuchar y poner límites. Si ves que hay cosas que te están ya atormentando, te están haciendo olvidar de qué reino sos, de qué reino somos. Inclusive en nuestro país, cuando en este tiempo de que se están peleando a ver quién reina, a ver quién va a reinar en unos meses. Y uno puede entrar en alguna posición y empezar a escuchar, nos tenemos que acordar de qué reino somos. ¿De qué reino sos? Del reino de Dios, del reino de los cielos. Ese es nuestro reino. Por lo tanto, más allá de que Dios sabe de que estamos en este mundo, también Dios sabe que no somos de este mundo. No sos de este mundo. Que nadie te haga creer de que sos de este mundo. Es mentira. Pertenecemos a otro reino. El reino de Dios, en el reino de Dios hay paz. ¿Amén? ¿Qué tenemos en el reino de Dios? Paz. Por lo tanto, no vivas como los ciudadanos de este reino, del reino de este mundo sin paz. Viví como los ciudadanos del reino de Dios, con paz. ¿Amén? Recibí paz de parte del Señor. Paz. Recibimos paz. Cuando ves que algo te atormenta, recordá que sos un hijo del reino de los cielos. Ciudadano del reino de Dios. Recibimos paz. Aleluya, aleluya, paz. Paz de Dios. Por eso, los ciudadanos de este reino van a perder la paz fácilmente. Los ciudadanos del reino de los cielos vamos a correr el riesgo de perder la paz. Porque muchas veces sucedió. Y aún Israel, cuando tenía que conquistar la tierra prometida, hubo muchos que perdieron la paz y se llenaron de temores y ante los gigantes empezaron a protestar y a maldecir el nombre de Dios, siendo ciudadanos del reino de los cielos. Y esto puede pasar, si uno se empieza a desanimar, empezamos a protestar, a enojarnos, y a veces los cristianos empezamos a enojarnos y a hablar, a protestar delante de Dios. Porque muchas veces sucede esto, uno cuando empieza ante una batalla, cuando uno se levanta en fe, empieza a caminar y dice, sí Señor, en el nombre de Jesús yo avanzo y me tomo de las promesas y conquisto la bendición. Cuando las cosas no se empiezan a dar, empezamos, Señor, ayúdame, acá estoy, Señor, mírame. Y ya cuando no pasa nada, empezamos, pero Señor, yo soy un hijo tuyo, ¿cómo puede ser? Empezamos como a tener una actitud de protesta. Bueno, esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque el desánimo se apoderó de ellos. Y lo que Dios quiere en esta mañana es que si no nos olvidamos de la identidad que tenemos como hijos de Dios, tampoco nos vamos a olvidar de qué reino somos. Somos el reino de la paz. Amén. Somos en el reino de los cielos también, es el reino del gozo. Del gozo. Dios quiere que estés feliz, alegre, aún más allá de eso, gozoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo puede ser gente gozosa en medio de tanta dificultad? Bueno, es la promesa, porque somos ciudadanos del reino. Eso fue lo que cambió la historia del cristianismo, cuando la gente veía que los cristianos vivían gozosos, no se amargaban. Necesitamos el gozo del Señor.
que nos podamos gozar en Él. Si por alguna razón el desánimo entró a tu vida y estás en un estado de amargura, en un estado de angustia, Dios quiere sacarte de ese lugar. Dios quiere que renuncies a ese enojo, a esa angustia, a esa amargura y que recibas el gozo de Él, porque sos ciudadano del reino de los cielos. Así que vas a vivir en paz y vas a vivir gozoso. ¿Cuántos quieren gozo de parte de Dios? Amén. Si hay algún vestigio de amargura, de angustia, lo echamos fuera de nuestras vidas. Fuera en el nombre de Jesús. Esta inmundicia, esta basura que imparte el mundo, no la queremos. Vamos a vivir con gozo porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y en justicia, el reino de los cielos es paz, gozo y justicia. Dios va a hacer justicia de todas nuestras obras. Vamos a vivir en justicia. Si por alguna razón estás viviendo alguna injusticia, Dios va a cambiar esa situación. Dios va a hacer un milagro porque el reino de los cielos es paz, gozo y justicia. Vamos a vivir de esta manera y vamos a salir de cualquier otro lugar que no tenga que ver con esto. Si estamos en desánimo, angustiados, tristes, amargados, bueno, ese no es el lugar de un hijo de Dios. Dios nos quiere sacar en esta mañana y nos dice, arranco ese desánimo de tu vida. Lo quito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios no nos va a desamparar. Amén. Dios no nos va a desamparar. Vamos a otra palabra. Jesús anima a los discípulos. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, preste atención, un gran milagro. Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos quedaron aterrados. Aterrados. Fíjense que aún ante la obra de Dios podemos perder la confianza. Y dice, llenos de miedo, clamaron. Y dijeron, es un fantasma. Acá menos discernimiento tenían los discípulos. Entonces dice, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué hermosa palabra. Jesús, yo estoy acá. Acá estoy. Gloria a Dios. Cuando usted lee una historia de Jesús en un evangelio, siempre lea lo que dice en los otros evangelios, porque ahí se amplía la historia. Los 4 evangelios tienen los mismos relatos, pero vistos desde diferentes puntos de vista. Siempre cuando usted ve la vida de Jesús, lea los 4 evangelios y va a ver que siempre va a encontrar algo que le ayuda a entender más la historia. En este caso, en este evangelio habla de que Jesús caminaba sobre el mar. Pero en los otros evangelios también dice de que había una tormenta. Había tormenta. Y usted ve la historia y ve que Jesús estaba caminando sobre las aguas, pero en una tormenta. Los discípulos estaban en una tormenta. Entonces, ahí ellos estaban viviendo una situación de terror, estaban llenos de temores, a tal punto que empezaron a ver algo que no era real. Empezaron a ver a Jesús como un fantasma. Más de una vez uno cuando está en problemas ve demonios donde no están, ¿verdad? Ves todo en forma distorsionada y no ves claramente, pero ¿saben por qué? Por el susto que uno tiene. Por el miedo, uno empieza a ver cosas que no son. Ellos aún a Jesús lo veían como un fantasma. No podían discernir. Entonces, la palabra del Señor, yo soy, aquí estoy, eso les dio paz. También en otro evangelio dice que Pedro dijo, yo quiero caminar, pero eso sería otra historia.
El desafío de Dios de andar aún en medio de los problemas. Pero hermanos, es muy importante entender esto, que siempre va a haber ataques de desánimo sobre nuestras vidas. Aún todos aquellos que estamos en la obra de Dios, los que estamos sirviendo al Señor, los que estamos en el ruedo, los que vemos milagros, los que oramos por milagros, siempre hay ataques. Pero tenemos que estar enfocados mirando a Cristo. Hermano, mire a Cristo. Mire a Cristo, no empiece a distraerse con la mirada hacia otro, a tener otra mirada. Mire al Señor, porque corremos ese riesgo y ahí es donde entra el desánimo sobre nuestras vidas. Cuando empezamos a ver las tormentas, cuando empezamos a ver los rumores, cuando empezamos a ver las noticias y las contemplamos y dejamos de mirar a Cristo. Por eso el objetivo, lo que nos dice la palabra, que va a haber tormentas. ¿Qué cree usted? ¿Va a tener tormentas? Sí. Yo sería un falso predicador si le dijera, se acabaron las tormentas. No. Me tendría que ir porque estoy mintiendo. Va a tener que embarcarse en muchas. Usted va a estar embarcado continuamente. Y embarcado en problemas. No es que Dios te dice, te vas a embarcar y va a ser todo un velero de placer. No. Te voy a embarcar en tormentas. Así que tiene que tener claro que el Señor aún te va a embarcar en problemas. Y en medio de tormentas. Ahí vas a estar en medio de lugares que vas a decir, ¿qué hago yo acá? Y el Señor te va a decir, yo estoy con vos. Yo estoy. Es más, yo te mandé que estés navegando en medio de este mar. Pero también te va a decir, yo tomo el control. No te desanimes. Por eso si en esta mañana estás en medio de una barca, en medio de un problema, con una tormenta terrible y te estás preguntando, ¿qué pasa con mi vida? ¿Soy un hijo de Dios? El Señor te dice, yo estoy. No te desanimes. Yo tomo el control de la situación. Tomo el control. Gloria a Dios. Por eso uno por ahí quisiera no estar embarcado en líos. Sí. Quisiera no tener tormentas. Sí. Pero Dios te dice, eso no lo voy a evitar. Es más, a veces te meto yo en medio de la tormenta. Pero el Señor te dice, pero yo te voy a librar, voy a estar. No te desanimes, no te desanimes. Por eso, tomate de la promesa del Señor que Él va a estar siempre con nosotros. Él va a estar siempre. Si hoy estás orando para que se calme la tormenta, bueno, orá. Pero hay algo que es mucho más importante que eso, que Dios está. Dios está en medio de esa tormenta. Él está a tu lado y no te soltó la mano, sino todo lo contrario. Está y te va a respaldar, por lo tanto, no te desanimes. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. Jesús anima a Pablo. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Amén. También, los que servimos a Dios, a veces por el desafío de servir a Dios, hay problemas. En este caso, Pablo, son innumerables los problemas que tuvo por el Evangelio. Innumerables. Preso, encarcelado, injusticias, difamado. Muchas veces hasta los mismos hermanos le soltaban la mano. Muchos hermanos sentían vergüenza de Pablo, porque era como un escándalo que Pablo estaba la mitad de su vida de cristiano preso por el Evangelio. Muchos no aceptaban esto. Y Pablo aún así seguía adelante. Y en este caso, en Jerusalén estaba sufriendo una dificultad, una prueba. Y entonces viene el Señor y le da su palabra. Le dice, ten ánimo, no te desanimes. Aún tengo mucho más para hacer.
No solamente vas a predicar acá en Jerusalén, sino también vas a estar predicando en Roma, en el lugar más importante del mundo conocido. Ahí vas a estar predicando. Te voy a llevar a muchos lugares a que lleves mi palabra, pero no te desanimes. Por eso esta palabra también es para todos los que tienen un llamado para servir al Señor. Todos. Y sé que muchos hermanos, líderes, pastores están recibiendo esta palabra, y también muchos, por diferentes circunstancias, en el lugar donde están pasando por pruebas. Y a veces el desánimo se apodera de aquellos hombres y mujeres que sirven a Dios, muchas veces. Y lo que Dios te dice, no te desanimes, no te desanimes, porque hoy el problema que tenés termina siendo chico porque tengo más proyectos, tengo aún cosas más grandes para hacer en tu vida, cosas mayores. No te desanimes, levántate en ánimo, volvete a levantar porque todavía hay mucho por hacer. Por eso si sos un siervo o una sierva de Dios y hay alguna frustración, hay algo que pensabas hacer para Dios y salió mal, hay algo en tu vida que anhelás hacer y todavía no lo pudiste llevar a cabo, estás como encarcelado, como a Pablo, estás sufriendo, estás recibiendo cierta persecución y hasta pensás, Dios no me va a usar, esto no es verdad. No te desanimes, levántate porque Dios tiene mucho para hacer. Los proyectos de Dios nunca se terminan para nuestras vidas. Hay mucho por hacer, levántate en el nombre del Señor. Levántate, levántate, no bajes los brazos. Aleluya. Vamos a otra palabra. Hubo alguien que se enfrentó al desánimo, como Pablo. La iglesia anima a los hermanos. La palabra para la iglesia, para todos nosotros. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. También, si hay algo que necesitamos y para eso nos congregamos, es para animarnos, para edificarnos. Nos tenemos que brindar ánimo. Si estás desanimado, no dejes de venir a compartir con tus hermanos la palabra y la fe, sino todo lo contrario. Vení y compartí con tu pueblo. Vení y compartí con tus hermanos. Vení y orá con tus hermanos. Buscá una palabra. Por eso ahora en un momento cuando estemos ministrando, si alguien necesita una palabra de ánimo, un consejo, una oración, hay hermanos y hermanas que están dispuestos a darte una palabra y animarte. ¿Por qué? Porque así nos edificamos unos a otros. Amén. Así nos levantamos y así nos sostenemos. Por eso, queridos hermanos, en eso tiene que haber comunión y unidad para que el pueblo se sostenga. Y si alguien por alguna razón ha bajado los brazos, queremos que vengas no para juzgarte, sino para sostenerte. No para condenarte, sino para levantarte los brazos y para que sigas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay necesidad de que estés fingiendo de que estás con la fe por allá arriba. No hay necesidad de que digas que estás bárbaro o estás bárbara si estás desanimado o desanimada, sino todo lo contrario, pedí ayuda y te vamos a sostener, te vamos a impartir fe, vamos a orar por tu vida y te vas a levantar. Ese ataque de desánimo que hoy te está agobiando, esa fortaleza espiritual se va a derrumbar en el nombre del Señor y te vas a volver a levantar. ¡Aleluya! Te vas a volver a levantar. Gloria a Dios. Porque esa es la iglesia. Otra palabra, un desafío que tuvo Nehemías, que vence al desánimo. Y algo parecido que nos puede pasar como
nosotros como argentinos, ¿no?, que vemos nuestra nación que tiene tantos problemas y tiene tanto sufrimiento, tanta dolor, tanta pobreza. Bueno, a Nehemías le sucedió esto con su nación. ¿Y qué dice la palabra? Dice, cuando regresé les dije, ya vieron lo mal que estamos. Amén. Ya vieron lo mal que estamos, le dijo a sus compatriotas. Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Y acá viene la palabra. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esa es la actitud como iglesia. Esa es la actitud. Vemos muros destruidos, vemos caos, vemos problemas, pero no nos vamos a desanimar. Nos vamos a levantar y vamos a decir, vamos a levantar esta nación. Esta nación se va a levantar. Y en el lugar donde haya un cristiano, en el lugar donde viva, en el lugar donde esté, en su ciudad, si ve algo destruido en su ciudad, no es para desanimarse, sino para levantarse en el nombre del Señor. Y decir, basta de esta vergüenza, nos vamos a levantar. Aleluya, bien fuerte, porque el Señor nos da la fortaleza, Él nos da la autoridad, Él nos da el poder. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, es con su poder. Amén. Y luego otra palabra de Nehemías dice que en cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Cuando uno se levanta en ánimo, cuando uno comienza a caminar, Dios empieza a proveer. Por eso no esperes a levantarte del desánimo esperando una señal para que algo suceda, así comenzás. Lo que Dios te dice, levántate ahora, levántate. No esperes a que algo suceda para empezar a andar. No esperes a que tengas más ánimo, a que tengas más fuerza. No, lo poquito que tengas, empezá a caminar. Lo poquito que tengas, empezá a andar. Si quizás hasta tu economía está destruida y estás en un estado de mucha necesidad y estás diciendo, Señor, ayúdame con algo, necesito algo, y clamás por las riquezas, por la bendición económica, pero no te movés, el desánimo se está apoderando de tu vida. Empezá a caminar, empezá a moverte. Lo poco es mucho, empezá a hacer algo, pero no te quedes en ese estado de desánimo que ya ni los brazos podés levantar. Levántate. Y cuando comenzás a caminar, esto le sucedió allí a Nehemías y a toda su gente, cuando comenzaron a andar y se dispusieron a levantarse, Dios empezó a enviar los recursos. Y aún un rey que no creía en Dios proveyó todos los materiales para reconstruir a su ciudad. Querido hermano, es tiempo de levantarse. Es tiempo de salir de ese estado de desánimo, de queja, de tristeza y de angustia y levantarse. No sé cuál es tu estado social, económico, familiar, personal. En el estado en que te encuentres, salí de ese lugar del desánimo y empezá a andar en el nombre del Señor. Cuando comenzamos a caminar, Él te afirma tus pies, Él te levanta y Él provee todo lo necesario para que sigas avanzando. Los recursos no son tuyos, sino son del Señor. Son del Señor, aleluya. Son del Señor, siempre. Siempre. Dios provee siempre. Bueno, aquí veo, por ahí hay alguien más, pero veo hermanos encargados del merendero del barrio La Herradura, hermanos encargados del merendero del barrio allí en Cerrito, El Martillo, y ellos pueden dar testimonio de cómo Dios respalda. Porque más de una vez
cuando han tomado la decisión ante la necesidad que hay en todos esos barrios en querer hacer algo, no había recursos, nunca hay recursos. Pero cuando los hermanos que sirven en ese lugar comienzan a caminar, Dios provee todos los recursos. Y cuando se proponen hacer algo, Dios lo hace. ¡Aleluya! Dios lo hace. Él provee siempre, siempre, siempre. Porque los recursos no son ni siquiera de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. No dependemos de eso, dependemos del Señor. Por eso si ves alguna situación en donde hay sufrimiento y dolor como lo veía Nehemías sobre su nación, bueno, empezá a orar y disponete a hacer algo, empezá a caminar y Él te va a proveer y te va a dar las fuerzas. Pero abandoná ese estado de desánimo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a los puntos, ya estamos con poco tiempo acá. 4 claves para vencer el desánimo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo vamos a vencer el desánimo? ¿Cómo vamos a levantarnos en el nombre del Señor? Primero, el poder del ayuno y la oración. Iglesia, es tiempo de orar y de ayunar. Es tiempo en que las células comiencen a orar y ayunar. Es tiempo de clamor delante de Dios. Hay que orar. Si usted está en grandes problemas, la clave, lo que va a cambiar el destino de su vida es que se ponga a orar a Dios. Ore, busque a Dios con todas sus fuerzas. Clame al Señor. Si está en un gran problema, es tiempo de clamar a Dios. Pida ayuda, por supuesto. Vamos a orar por su vida, pero es tiempo de que cada cristiano ore con fervor y con fe delante de Dios. Y si aún hay que ayunar, hágalo. Únase, hermanos de la iglesia, y únase en ayuno y oración. La iglesia aquí los miércoles tiene día de ayuno y oración, toda la iglesia. Hermanos, es tiempo de clamar. Si usted ve la situación del país que está mal, es tiempo de clamar por nuestra nación. Si usted ve que la situación de Tierra Santa está mal, es tiempo de clamar y orar y ayunar por Israel. Es tiempo de clamar y ayunar por nuestras familias. Es tiempo de orar, es tiempo de orar. Así nos vamos a levantar del desánimo. El poder de la determinación. Es tiempo de levantarse y comenzar a caminar. Es tiempo de decir, me levanto en el nombre del Señor, de tomar una decisión determinante. Decir, me levanto en tu nombre. Si hay alguien aquí que está bajando los brazos, determiná, levántate en el nombre del Señor. Salí de ese lugar. Determinar. Quizás uno a veces entra en esa actitud tan pasiva como cristiano y espera que todo venga de arriba y recién ahí donde hay una señal, donde hay algo, nos movemos. Lo que Dios dice, iglesia, es tiempo de levantarse y empezar a caminar. Ahí vienen los recursos, ahí vienen los milagros. Él nos dice, yo estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tu economía está quebrada y estás esperando el milagro, que venga la herencia, que venga, es más, hasta por ahí orás, que venga, no sé, encontrarme plata en el piso, algo. Bueno, es tiempo de que te levantes y comiences a caminar. Lo que hagas, Dios lo va a prosperar. Él va a proveer los recursos, pero no espere siempre que algo venga desde el cielo sin una actitud de determinación. Amén. Determiná comenzar a andar. Determiná. Aún para orar y ayunar tenemos que determinarlo. Me voy a poner a orar y a ayunar, pero hay que tomar decisiones determinantes. El poder de las promesas. ¿Cómo vamos a tomar una decisión determinante? ¿Cómo vamos a orar si no creemos en las promesas? Tomate de las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a creer en las promesas si no las conocemos? Amén. Hay que ir a la Biblia y buscar las promesas. Si estás enfermo, busca todas las promesas que encuentres en la Biblia. Están.
Si tenés problemas familiares, buscá todas las promesas que están en la Biblia y que hablan de la bendición que Dios te promete para tu familia. Y léelas, escribílas, aprendelas de memoria, estudialas, guardalas en tu mente y en tu corazón, recitalas, declaralas, aferrate de esas promesas. Pero es imposible saber tomarse de las promesas si no las conocemos. Es imposible. Hay que aprender las promesas de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Conocé las promesas. Es más, Dios al pueblo de Israel le dijo, anótense las promesas aún en las prendas, pónganlas en la entrada de sus hogares, para que no se olviden de ellas. Corremos el riesgo, cuando nos desanimamos, de olvidarnos de las promesas. Quizás te estás olvidando de alguna promesa de Dios y por eso bajaste los brazos. Volvé a levantarte y estudiá las promesas de Dios. Léelas, aprendelas, guardalas en tu corazón, declaralas, tomate de ellas, porque eso es lo que te va a sostener. Amén. Las promesas de Dios. El poder del respaldo divino. Dios está con nosotros. Dios está con tu vida. Dios está. Dios está. Él te respalda. Contás con su respaldo. ¿Por qué? Porque sos un hijo y sos una hija de Dios. ¿Cuántos aceptan el respaldo divino? Dios está a favor de cada uno de sus hijos. Dios está a favor. Dios va adelante. Así vivimos, queridos hermanos. Por eso no nos debemos desanimar, sino todo lo contrario. Levantarnos, tomar una decisión determinante y comenzar a caminar porque Dios nos respalda. Dios te respalda, amén. Decláralo, Dios me respalda. Dios me respalda. Dios me respalda. Dios respalda a la iglesia. Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a declarar como iglesia, declaramos como pueblo de Dios. Declaramos y decimos, Padre amado, sabemos que tú eres la fuente de toda esperanza y vida. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y ponemos en tus manos todas nuestras cargas, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poné la mano en tu corazón. Vamos a reprender todo desánimo. Te tenés que liberar en esta mañana. ¿Estás dispuesto? Si tenés algún pensamiento de desánimo, si tenés alguna raíz de amargura, de tristeza, algo que el mundo te ha contagiado, se te impregnó de este mundo, recordá que sos ciudadano del reino de los cielos. Por eso, Señor, con fe, nos levantamos en autoridad y reprendemos toda basura espiritual, toda obra del mundo, todo mensaje del mundo que se haya arraigado en el corazón, en la mente, que produce desánimo, y con autoridad lo echamos ahora. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos de nuestras vidas. Ahora lo echamos de nuestras familias, lo echamos de nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.